cerrar bien. Bien, lo que tenemos acá es la sección de lavado de una lavadora de 2 tinas con un fallo muy particular. Ahí le hemos activado el timer y se escucha el sonido del timer. Gira el eje, pero no gira el plato, no gira el agitador. Razones podría ser desde la misma transmisión con daños a nivel interno, como también podría ser el centro del plato agitador, el fresado del plato agitador. Ahí podemos ver cómo el plato gira libremente mientras la transmisión lo hace por otro lado. Vamos a ver entonces, vamos a extraer el plato primeramente para averiguar si se trata del fresado del plato de agitador. Bien, ya que hemos extraído el plato agitador que tiene problemas, acá podemos ver ya con más claridad el fresado de ese orificio, que es donde se acopla al eje de la transmisión, que también tiene un fresado. Debe acoplar perfectamente el fresado del orificio con el fresado del eje, pero en este caso, como podemos ver, el fresado se desgastó, se barrió, ya no existe, al punto de que el plato ya no se sujeta al eje de la transmisión, precisamente por no tener el fresado con el que originalmente debe sujetarse, ¿verdad? Adherirse al eje de la transmisión. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, por solicitud del cliente, usar un plato de una lavadora que por ahí le regaló un vecino. Entonces el plato realmente coincide, ahora lo vamos a ver en unos segundos, coincide en la forma, coincide en tamaño, coincide en todo, y además tiene el fresado en buen estado. Este es el plato. Lo único que, como pueden ver, no tiene los rodines, pero bueno, vamos a ver, los rodos esos que lleva en la parte superior no los tiene, pero se los podemos poner del plato que está dañado para que quede con su rodo. Ahí podemos ver, apreciar un poco este plato que hemos extraído de otra lavadora que le regalaron al propietario de la lavadora dañada, y ahí podemos ver que tiene el fresado, lo tiene en perfecto estado. Pues a pesar de ser un componente usado, pues todavía se le puede sacar un tiempo de uso, y a solicitud del cliente pues lo vamos a hacer de esa manera. Yo siempre he recomendado a los clientes mejor un plato nuevo, mejor una pieza nueva, pero bueno, si ellos lo solicitan así, pues al cliente lo que pida, y le colaboramos, ¿verdad? Bajo las claras advertencias del caso. Entonces vamos a hacer lo siguiente, le vamos a quitar estos rodos, se los vamos a quitar a estos cilindros, se los vamos a quitar al plato viejo que tenía los tres. Ahí tenemos uno todavía, vamos a ver cómo lo extraemos. Voy a hacerle la sugerencia usando un desatornillador plano, de punta plana. Hacemos palanca, ¿verdad? En este extremo, en ese donde lo estoy haciendo ahora, hacemos palanca y empujamos hacia el centro, por decirlo así, hacia el centro, y el cilindro va a salir. Pues ahí vamos a ver con un poco de trabajito, pero sí sale. Ahí está afuera, ¿lo ven? Estas piezas se las vamos a colocar al plato que vamos a usar de reemplazo, que es el que tiene el fresado bueno. Ok, vamos a ver cómo lo colocamos. Entonces ahí ya le hemos colocado, voy a mostrarles cómo colocar el tercero, ¿verdad? Porque tiene que llevarlos para que no queden esos orificios ahí abiertos donde pueda dañarse la ropa. Ok, entonces vamos a ver, por la parte más estrecha va hacia el centro, ¿lo ven? Ese saliente que tenemos ahí en el cilindro lo introducimos en ese agujero que estamos señalando ahora. Ok, y este otro extremo lo empujamos hacia abajo sencillamente, así, y le hacemos un poco de presión hasta que se introduzca en el orificio. Ahí lo tenemos listo ya. Entonces ya tenemos el plato con sus rodillos, con su centro, con su fresado, listo para ser instalado en la lavadora tal y como el cliente lo solicitó, para ahorrarse el dinero y no comprarse un plato nuevo. Ok. Bien, aquí finalmente entonces ya hemos preparado el plato agitador para colocarlo en el eje de la transmisión, y como podemos ver, ahí se ve claramente que sí se sujeta el fresado del centro del plato con el fresado del eje de la transmisión. Ahí hemos activado el timer de lavado y vemos cómo el plato se mueve al ritmo que lo hace la transmisión. Entonces
siendo que ya esta ha sido la solución, pues diríamos ya concretamente, le ponemos su tornillo de centro. Este tiene que ir bien sujeto, ¿verdad? Recuerden que si este tornillo queda flojo, pues le dará de alguna manera espacio a que el plato quede flojo y eso puede contribuir al desgaste del presado del centro del plato agitador. Ok, aquí lo tenemos ya instalado, entonces vamos, ahí hemos activado nuevamente el timer. Incluso le hacemos oposición con la mano y vemos que pues no hay ningún problema. Está más bien, tiene muchísima fuerza, lo normal, ¿verdad? Para un lavado. Acá le hemos puesto incluso la tapita del centro, que es importante también, ¿verdad? Porque tiene que ir eso tapado. Vamos a hacerle una prueba. Ya considero que no es necesario, pero si ustedes consideran, pues se le puede poner un poco de agua y ropa para nada más para complementar un poco la prueba, pero ya con esto pues se da por concluido que está resuelto el problema. Bien amigos, como ven ha sido una solución muy sencilla, sin embargo pues es importante tener en cuenta que lo recomendable es usar componentes o repuestos nuevos, ¿verdad? En este caso pues por solicitud del cliente utilizamos un plato agitador de una lavadora que él tenía en desuso, pues se le hizo y quedó bien. Sin embargo pues lo recomendable es usar componentes nuevos. Como pueden ver era un fallo que puede darse con cierta frecuencia, sin embargo pues la solución no es muy difícil de realizar, es algo que se puede hacer incluso a nivel de los usuarios pues que deseen meter mano en este tipo de cosas, siempre y cuando sepan, ¿verdad?, que lo que estén haciendo por aquello de lesiones con corriente eléctrica. Mis amigos, que Dios les conserve con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, como siempre, muchísimas gracias.